Mi nombre es Emanuel Hermosilla, manager para el segmento de Enterprise en MCA, quien tiene el placer de tener en su equipo a Lina y a otras personas del equipo. El año pasado ya tuve la suerte de participar en este espacio junto con Gama, quien es uno de nuestros partners estratégicos a nivel región y en particular en Colombia. No me gustaría dejar de destacar quienes fueron premiados este año por nosotros gracias a la colaboración de algunos de sus miembros, quienes han hecho una diferencia en el mercado colombiano para con F5. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lina Bermúdez, soy Account Manager del segmento de Enterprise. Trabajo con Emanuel apoyando clientes en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Estoy basada en Colombia, específicamente acá en Bogotá. El concepto de conciencia a nivel de ciberseguridad en sí, podríamos decir que es un concepto mayor y que para poder tener una visión de lo que fue el último año deberíamos tomar desde el año 2022-2023 como un solo año. ¿Por qué esto? 2022, fin de pandemia a nivel global, en donde muchas organizaciones implementaron distintos tipos de estrategia a nivel de ciberseguridad por una necesidad inmediata, de lo que no estábamos preparados con la pandemia. Y en 2023 se trató de estabilizar esas tecnologías y esos usos que habían hecho las distintas organizaciones. Pero hasta ese momento eran esfuerzos específicamente organización a organización. Durante la última parte de 2023 y ya iniciando 2024, vemos, y específicamente en Colombia, que empieza a haber un trabajo más normativo, ya hay una especificidad en cuanto a lo que hace a qué hacer a nivel de conciencia de ciberseguridad, en donde hoy tenemos más interacción del ámbito privado y el público en conjunto, en donde hay una visión mucho más holística de lo que es la ciberseguridad desde las organizaciones como un todo, y no simplemente una forma de protegernos, entre comillas, contra algo específico. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que situaciones como el tema pandemia o el tema regulatorio definitivamente nos llevan a que hoy tengamos una conciencia sobre la ciberseguridad más amplia. Y yo diría que más que en el contexto de las organizaciones, a nivel individual también. Entonces creo que ahí también hemos ganado grandes espacios donde las personas también son un poco más cautelosas a la hora de ver dónde se accede a la información, de qué manera se accede, tener un poco más de cuidado cuando reciben mensajes sospechosos y que nos pasa todos los días en el email, en el WhatsApp, en los mensajes de texto. Entonces creo que también ahí, digamos, hemos ganado un terreno. Sin embargo, todavía hay mucho por construir en ese camino y creo que todavía hay un tema amplio por cubrir a nivel de educación, tanto en las organizaciones como a nivel individual, para que vayamos cerrando cada vez más esas brechas. Creo que también es importante anotar que, por ejemplo, a nivel de las organizaciones, los ISO o las personas responsables de los temas de seguridad de la información cada vez toman mayor relevancia y tienen unas posiciones de influencia que también, digamos, son bastante buenas para que podamos tener el camino correcto hacia cubrir esas brechas. Como por ejemplo cuando vemos en las noticias una compañía que ha sido vulnerada y que tenemos un tema de ransomware y que suena mucho, pues son eventos desafortunados, pero que necesariamente o de alguna manera impactan para que la gente vea que las amenazas son reales y que de verdad debemos ser cautelosos a la hora de prepararnos o saber que tenemos, que hay riesgos y que hay que prepararnos desde el aspecto de la seguridad. Sí, complementando lo que menciona Lina, hay un punto muy importante y tiene que ver con lo que decía. Hoy la ciberseguridad es Vox Populi, ¿sí? Ya la gente habla de la ciberseguridad. El hecho de que una organización sea vulnerada ya no es algo necesariamente malo contarlo, es una situación difícil, obviamente, pero es algo que se popula, es algo que se informa. Las empresas que se han desarrollado mayormente en esto tienen un área dentro del equipo de seguridad de gestión de crisis. Y la primera acción que toma un área de gestión de crisis es quién lo comunica. Entonces, al comunicarlo, estamos dándole entidad al problema, pero no le estamos dando entidad al atacante. Al hacer esto, implica que nos podemos defender, implica que existen herramientas para esto, y implica que esa situación que es problemática no es crítica. Entonces, eso es una de las cosas que ha hecho, o una de las metodologías que han permitido que la persona, llamémosle común, ¿sí? Que no está en el ámbito,
haga tangible algo que era un concepto abstracto como era la seguridad que para todos era un antivirus. Hay que analizar, cuando hablamos de multicloud, a mí me gusta definirlo más como un multiambiente, ¿sí? Tratemos de darle un poco más de tangibilidad a algo que es intangible, que es ese concepto cloud, ¿sí? Las organizaciones, por una cuestión de madurez, por una cuestión de disponibilidad, por una cuestión de agilidad, en, enfrentándose a una realidad clara, que cuál es la realidad, la demanda de sus clientes, han tenido que desarrollarse en estos ambientes múltiples. Al hacerlo, obviamente eliminamos, y creo que el año pasado en este mismo espacio lo dijimos, eliminamos fronteras, ¿sí? Y cuando eliminamos fronteras es un problema, pero es una ventaja. Es un problema porque ya no tenemos una delimitación, es una ventaja porque crecimos. La demanda constante que tienen nuestros clientes, y cada uno de ustedes, porque la realidad es que esa demanda es individual, inclusive para el uso propio de sus casas, hace a una potencialidad. Esa potencialidad que tiene el ámbito de lo que es multicloud o multiambiente ha sido también parte decisiva a nivel de conciencia de ciberseguridad y también de las tecnologías a aplicar. El año pasado hablábamos de lo que era la dificultad de protegerse ante la automatización no deseada, con esa emulación prácticamente perfecta del ser humano. Eso también continúa en la evolución. Ya hoy las organizaciones no hablan quizás tanto de aplicaciones, las que han evolucionado más, sino hablan de APIs. ¿Por qué? Porque yo ya necesito generar en ese multiambiente una red casi neural de APIs dialogando con APIs de terceros, de otras organizaciones, para darle agilidad. Hoy ese pasa a ser nuestro métier, nuestro punto central de cómo hacer que esa comunicación sea segura desde el aspecto netamente de la seguridad, que esas APIs y esas aplicaciones posteriormente sean seguras, pero también a nivel de la comunicación en ese ámbito multicloud. Ya no podemos trabajar en una nube de Internet intangible y poco controlable. Necesitamos tener esos pads lo más certeros posibles, seguros, estables y disponibles, pero sobre todas las cosas, de forma eficiente, costo y efectivamente hablando. De acuerdo. Yo diría que el multicloud, más que una tendencia, es una realidad. Lo estamos viendo día a día con nuestros clientes y estos ambientes distribuidos, pues es lo que realmente nos estamos encontrando hoy en la calle. Así que yo complementaría lo que dice Manuel respecto al tema de la comunicación y de las APIs, que es vital y se vuelve, digamos, una superficie de ataque que también estamos viendo que constantemente se trata de vulnerar. El tema, por ejemplo, donde creo que hay un reto también en el multicloud puede ser en la observabilidad, y es que tenemos ambientes completamente distribuidos, puede ser la misma aplicación en diferentes nubes, o una aplicación que por una regla de negocio necesita comunicarse con una aplicación que está en otra nube. Y al tener, digamos, estos silos, donde cada ambiente pues es un mundo completamente diferente, pues es más difícil gestionar y tener una mirada, digamos, completa de lo que está sucediendo. Y de esa manera pues es más difícil también gestionar la seguridad. Creo que eso también se convierte en un reto importante para las organizaciones que hoy están precisamente en ambientes como esos. Creo que lo primero que se logró en este último espacio de tiempo es volver a la inteligencia artificial basada en un concepto normativo que se vuelva ético, ¿sí? Y cuando hablamos ética es muchas organizaciones que son las que están desarrollando el concepto máximo de IA, ¿sí? El año pasado hablamos de algoritmos, hablamos de machine learning, hoy nos estamos acercando cada vez más a una inteligencia artificial mucho más evolucionada, en donde ya la máquina interpreta al humano y no solamente responde, sino que también tiene la capacidad de interpretación. Eso es muy positivo, pero también es muy conflictivo si no vamos de un lugar ético y moral, hablando en mal y pronto, si queremos decirlo así. Al nivel de ciberseguridad, es como todo. Echa la ley, echa la trampa. Algo que evolucionó positivamente a nivel de negocio, a resolver un problema. Hoy la inteligencia artificial evolucionó sustancialmente en el ámbito de la medicina, en la generación de diagnósticos tempranos, en la generación de medicinas propias
en donde ya no necesitamos pruebas de laboratorio de largo término, se pueden acotar, pero eso también genera un gran conflicto. Si alguien vulnerara esa capacidad, ¿qué indicaría o qué evitaría que se recete el medicamento A o el medicamento B? Ahí es en donde desde un aspecto de ciberseguridad tenemos una gran responsabilidad social como organizaciones, no solamente para nuestro negocio, sino para cada una de las personas que se ven involucradas en esto. En el ámbito de educación también se está utilizando inteligencia artificial y sin contar en el ámbito financiero es extremadamente alto el uso que tiene para la variable de lo que son las distintas ecuaciones financieras que se pueden dar en el mundo de inversiones. Pero la evolución más notable desde mi punto de vista es la parte ética que tuvo en esa normalización. Yo pienso que el mayor triunfo de lo que ha pasado con la inteligencia artificial de unos años para acá, yo hablaría que es una inteligencia artificial más aplicada. Entonces, si bien Emma habló de otras industrias o el tema macro, donde hemos visto avances, por ejemplo, en el tema de medicina o en el tema, digamos, de la industria aeroespacial o la robótica, donde estamos viendo pues que los modelos de IA efectivamente están ayudando en todos esos segmentos. Creo que en el tema de seguridad, que era lo que tú nos preguntabas inicialmente, también podríamos hablar que hoy nosotros realmente estamos utilizando IA en todas las soluciones que le estamos dando a nuestros clientes, ¿sí? Entonces estamos logrando que a partir de la aplicación de esa inteligencia artificial, eso que hacíamos de alguna manera estática hace unos años, hoy para un tema no sé, protección contra un ataque de negación de servicio, cuando estamos hablando de un WAF avanzado, o que estamos hablando de protección contra tráfico automatizado, en todas esas soluciones nosotros ya estamos aplicando inteligencia artificial, que nos permite, digamos, hacer un análisis de una manera más comportacional de qué es lo que realmente está pasando y poder hacer incluso retooling de las herramientas muchas veces. Entonces creo que ahí es un punto donde hemos venido evolucionando y que seguramente en los años venideros tendremos, obviamente, más innovación en ese sentido. Yo creo que los clientes lo están tomando, a medida que hay mayor educación y que la gente va entendiendo esto cómo funciona, creo que podemos estar teniendo unos espacios más colaborativos, donde estamos hablando de una co-creación, utilizando esto como una plataforma o como una herramienta que nos ayuda a tener soluciones más afinadas, donde podemos estar haciendo análisis mayores, donde podemos sacarle provecho a la tecnología, más que vernos amenazados por ella. Entonces, yo creería que hay diferentes casos que hemos visto a lo largo de tal vez este último par de años, donde hemos tenido un salto agigantado en términos de lo que es la inteligencia artificial, y creo que la gente cada vez lo está apropiando de una manera menos, se sienten menos invadidos y tal vez viendo cómo le pueden sacar más bien provecho. Sí, como complemento a lo que menciona Lina me gustaría hacer una analogía. En el pasado, en la antigüedad, cuando caía un rayo no lo entendíamos y le poníamos el nombre de un dios. Hoy entendemos que el rayo es un fenómeno climático que se suscita dado ciertas circunstancias. Hace un tiempo atrás, la inteligencia artificial era ese rayo. Entonces no le podíamos sacar el jugo como organización propiamente porque o teníamos la sensación de que nos iba a quitar el trabajo o que iba a hacer algo malo dentro de esa organización. Como bien mencionó Lina, esa adopción, esa capacidad de entendimiento y educación propia que han tenido los clientes, y acá me gustaría ser muy sincero, aplaudo a muchos clientes que han tenido su propia voracidad hacia la educación dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial para desarrollarla, porque a la misma vez la afección que tiene en cada organización es sumamente subjetiva a sí misma. Entonces, hoy, tal como mencionó Lina, es a través de esa educación, hoy creo que realmente se está empezando a dar los primeros pasos hacia la utilización de la inteligencia artificial orientada al negocio propio de cada uno de ellos. Sería como bastante arbitrario de nuestra parte poder establecer ese step by step como que fuese igual para todos. Creo que para las empresas que están más maduras, que han tenido un proceso natural de crecimiento en los últimos, vamos a hablar de un límite de 30 años, 40 años dentro de lo que es el mercado colombiano, no es tanto la dificultad, lo que va a hacer es cómo se adapta a sus propios procesos, ¿sí? Pongamos algunas industrias que son más duras, en donde la inteligencia artificial, la realidad es
a nivel de uso propio se va a complejizar porque es en un segmento muy poco quizás visible inicialmente para ellos. Vamos a un mundo metalmecánico, en donde hubiese una línea de pintura que la inteligencia artificial lo que pudiese hacer es optimizar las proporciones de los distintos tipos de pintura que utilicen para que la boquilla que tira la pintura no se tape tan rápido. Eso es una variable que puede ver la inteligencia artificial aplicada, como bien mencionaba Nina anteriormente. Ahora, adaptarlo eso a la conciencia de una mecánica que es muy dura y su preocupación es la parte de operaciones y no la parte de información, es más difícil. Ahora, cambiemos el espectro a una organización que puede ser una fintech o puede ser una billetera digital, en donde lo que tienen es múltiples acciones que fueron prácticamente concebidas desde una inteligencia artificial mucho más básica, pero que ya existía. Ejemplo, un machine learning básico. Esas organizaciones van a integrarlo mucho más rápido. Ahora, entre los dos mundos existe lo mismo, que es la ciberseguridad está aplicada de la misma forma. Esa línea de producción de pintura que está derivando información a un ámbito multicloud para que los múltiples proveedores puedan tomar esa información, es tan vulnerable como esa billetera digital que tiene en un entorno multicloud sus aplicaciones distribuidas. Con lo cual, no sé si va a existir un paso a paso establecido, pero sí existe una necesidad de dar el primer paso en ciberseguridad. Ese primer paso, ese baby step, es lo que va a permitir darle la continuidad a un plan y el desarrollo de la gestión de un plan de ciberseguridad establecido bajo estos nuevos desafíos. Sí, yo creo que de pronto lo único que yo aportaría ahí es que creo, desde mi perspectiva personal, que es más fácil, digamos, para una compañía de estas nuevas, que son estas startups que conocemos y que tienen un montón de proyectos de innovación que son concebidas por, digamos, o que nacen, por ejemplo, cloud nativas, que ya hacen desarrollos y sus servicios están ya basados en la nube. Ellos nacieron en esta era donde eso es lo que tenían como herramienta disponible. Entonces creo que también hay un tema, pues no sé si la palabra sea generacional, pero un tema, digamos, de la época en la que estamos y en dónde están creciendo estos nuevos negocios, que va a ser un poco más fácil adoptar nuevas tecnologías o nuevas tendencias como puede ser esta. Entonces creo que de pronto ahí pueden tener una ventaja frente a negocios más maduros o más consolidados que llevan muchísimos años en el mercado. A ver, a nivel de, particularmente, vamos a llamarlo caso de éxito, nos vamos a enfocar en la vertical que tradicionalmente es la que genera mayor índice de innovación a nivel de ciberseguridad, que es la financiera. Se suscitó algo que parecía que iba a demorar muchos más años, que es renovar su core bancario. Y a la hora de la renovación de su core bancario, se tomó una definición dentro de la organización de hacerlo con un core mucho más atómico y por ende más denso, pero sin integrar las funcionalidades lateralizadas que ya estaban. Estas funcionalidades lateralizadas se definieron colocarlas en un ambiente multicloud, en donde la complejidad fue que ese ambiente multicloud que eligieron fueron cloud públicas, ¿sí?, de los grandes hyperscalers, y cloud públicas más pequeñas en su país. ¿Sí? ¿Qué era el impedimento que tenía esto? Yo ya no puedo tener la misma dinámica que tendría si tendría todo en cloud públicas de los grandes hyperscalers y demás. Más su premisa que estaba haciendo lo que se había innovado desde el core en adelante. En ese mundo se disponibilizaron una red que, como lo llamó el propio cliente, red neural de aplicaciones, en donde sus aplicaciones y su mundo de APIs iba a estar comunicada de la misma forma con el único fin de, en ese nuevo core, hacer que crezca paulatinamente, sin la demanda que tenía el core anterior, soportar las aplicaciones legacy en su premisa para optimizarlas y desplegar una serie de aplicaciones y APIs distribuidas entre esas distintas nubes que eran dos grandes nubes públicas y una pública local, ¿sí? En donde en esta pública local había un IaaS más que un servicio per se entregado. En ese entorno, si antes hablábamos de fronteras complejas,
Acá teníamos un continente, ¿sí? Que teníamos que defender ante múltiples situaciones. Entendiendo esto, se empezó el desarrollo de una arquitectura que pudiese permitir no solamente ser resiliente ante los distintos desafíos de ciberseguridad, basado en algo que fue muy interesante. Una reunión con el equipo de ciberseguridad, con el CISO, el vicepresidente de tecnología y demás, en donde nos permitieron establecer desde F5 una primera capa conceptual. Nos van a vulnerar. Vamos a tener un ataque que no vamos a poder defender. Ese fue el primer concepto ante una mesa cuasi directiva. El segundo concepto es, somos capas. F5 es una capa, F6 es otra capa, F7 es otra capa, y lo que tenemos que lograr es que debido a esta gran frontera, ¿sí?, que estás teniendo, esta huella que estás dejando a nivel organizacional, puedas tener la capacidad de identificar que fuiste vulnerado o que lo estás haciendo, que es algo que no es lo que se buscaba, o se hacía forense o se trataba de evitar 100% esa vulnerabilidad. Lamentablemente, como dijimos el año pasado, somos uno para muchos y muchos contra nosotros. Entonces, en ese sentir, a nivel estratégico fue la primera conversación válida y a la cual invito que tanto las personas de Gama Ingeniero como ustedes que son clientes se sienten en una mesa y tengan esta primera conversación, porque es la conversación de sinceramiento que hace falta para poder empezar a desarrollar distintas estrategias para segurizar y para ser resiliente hacia esas vulnerabilidades. La primera herramienta para no caer allí hubiese sido no hacer nada. El único que no se equivoca es el que lo hace. Pero lamentablemente las organizaciones tienen que seguir haciendo. Entonces, a ciencia cierta, creo que el primer paso hubiese sido una planificación anterior a la definición, ¿sí? Entendamos que a veces las organizaciones toman definiciones sin una planificación necesaria, más allá de que se considere que sí. Creo que siempre es bueno jugar al abogado del diablo, ¿no? Tener a alguien que te diga que faltó algo para poder desarrollarlo mejor. A nivel de lo que es tecnologías, ¿sí?, no se terminó de hacer un análisis de los resultados de la tecnología aplicada. Entonces, yo ya tenía una solución de firewall de aplicaciones, ya tenía una solución de DNS seguro, ya tenía una solución a nivel de balanceo para optimizar mis aplicaciones. Tomar esa métrica que te brindaba cada una de esas tecnologías que habías utilizado, que dicho sea de paso, todas eran F5, y haber hecho un análisis riguroso y quizás hasta negativo del resultado que nos estaba dando, nos iba a permitir generar una optimización en tiempos, recursos e inversiones para poder hacerlo. Eso lo que permite es, ¿cuál era el movimiento que iba a tener la organización? ¿Del día 0 al día 1 íbamos a migrar el 100% de las cargas? No. Del día 0 al día 1 íbamos a tener expuesta toda nuestra frontera que hemos hablado? No. Son análisis muy básicos que no se llevan a un espectro temporal. Al no llevarse a un espectro temporal, llega al espectro sensacional. Y cuando operamos en ciberseguridad a nivel de sensaciones, es en donde nos genera mayor capacidad de vulnerabilidad. Porque la sensación es eso, algo subjetivo. Y acá estamos hablando de ceros y unos. Entonces, una de las principales cuestiones, y si no es la única, creo que el mejor camino es una planificación acorde al desafío que estamos llevando, pero con criterio y con conciencia. Entendiendo que alguien diga que lo que estás haciendo está mal, no es malo, es positivo. Como parte de F5, junto con el equipo, obviamente una de nuestras principales funciones no es vender, es convertirnos en ese consultor de confianza. De la misma forma que las personas que integran Gama, de la misma forma que lo hacen otros coequippers nuestros dentro del esquema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo válido, no entregar muchas veces lo que ustedes como organización, y cuando hablo de ustedes, hablo de Gama, hablo de ustedes clientes, e incluso de nosotros, qué es lo que quieren,
sino realmente qué es lo que necesitan. Que a veces parece casi lo mismo, pero es esa pequeña diferencia entre tener un caso de éxito como este o tener un, no sé cómo decirlo, caos circunstancial, pero completamente disruptivo a nivel organizacional. Yo creo que más que el tiempo es, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer, como dice Emma, es ser ese trusted advisor con los clientes, y lo que queremos hacer es conocer esa necesidad. Muchas veces los clientes vienen a nosotros pidiéndonos, yo que sé, una tecnología específica o estar hablando de X producto, y lo que nosotros podemos encontrar es que posiblemente les podemos ayudar de otra manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es ser precisamente llevar ese acompañamiento con los clientes, entender cómo funciona su negocio. Tenemos muchos casos de éxito o casos de uso de otros clientes en los que también hemos podido ser de mucha ayuda, así que contamos con todo ese background para entender un poquito qué es lo que realmente necesita el cliente. Entonces, más que un tema de decirte que esto nos puede tardar 1 o 2 meses o que lo hacemos en 15 días, también dependemos mucho de la disposición del cliente para tener esas conversaciones honestas que también hablamos hace un rato, donde ellos nos compartan realmente dónde sienten que pueden tener una posible vulnerabilidad o dónde sienten que puede ser el eslabón débil de su cadena, digamos, productiva. Entonces, es un espacio compartido donde nosotros ponemos obviamente nuestra experiencia, lo que sabemos que podemos hacer con nuestra tecnología, y también pues guiados obviamente desde lo que el cliente tiene como expectativa y se hace pues una construcción conjunta. Entonces, creo que más que darte un espectro de tiempo, pues depende mucho de eso. Entonces, cada proceso y cada cliente también tiene una necesidad específica, ¿sí? Entonces es difícil como decirte cuánto puede ser en términos de tiempo. Creo que es un tema más, como te digo, de un espacio de co-creación donde juntos llegamos a un resultado que es lo que necesita el cliente. A nivel primario, y esto quizás suene disruptivo o feo, no crean que saben todo, porque nosotros no lo sabemos. Por eso hablamos de co-creación. Esto es, si tenemos que definir una step by step, es sobre esto. ¿Sí? No hay, por más que haya intencionalidad, todavía falta mucho aprendizaje de todas partes. Nosotros no sabemos todo, ni tenemos la respuesta para todos, pero sí tenemos la capacidad de brindar distintas formas y metodologías para resolver algunos conflictos a nivel de ciberseguridad. Yendo a lo que hace a nuestra misión como organización, que es hacer una vida digital más segura, va en parte en lo que mencionaba Arina anteriormente, que es justamente nosotros queremos que ya si una sobrina o una hija quieren ir a un recital de Karol G, por un ataque muy simple, pero a veces muy complejo, no se queden sin su entrada para asistir al concierto de su ídolo. Si quieren ver una película en un pay-per-view, que esa aplicación esté disponible para contratarlo. Yendo a la base de la base. Para poder llegar a ese punto, hace falta que nos sentemos todas las partes y entendamos qué no sabemos. Como ejemplo de esto te puedo dar, hay clientes de F5 que tienen más de 15 años siendo clientes de F5 y aún no utilizan ni el 50% de las capacidades de lo que tienen instalado. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Y a veces eso es la parte más importante de F5. F5 es un ser vivo, evoluciona constantemente. El 80% de nuestro revenue se destina a desarrollo. No somos la organización con miles de recursos, somos una de las organizaciones que más invierte en el desarrollo continuo de tecnología orientada a cumplir con esa misión que es generar una vida digital mucho más segura para todos. Sí, además ese mensaje es muy bonito porque al final no estamos digamos, en el negocio de la tecnología o nuestros clientes no están en el negocio del sector bancario. Al final todo lo que hacemos es impactar pues las vidas de esos usuarios finales que es quienes finalmente son los que disfrutan lo que nosotros hacemos detrás
con todas estas arquitecturas y con la infraestructura que sea que permita que eso pase. Yo diría que de pronto donde podríamos tener espacios para hacer las cosas de una manera mejor es seguir precisamente en este tema de evangelizar en el tema de la ciberseguridad, que la gente sea consciente cada vez más dónde están las amenazas. Además, porque estas amenazas evolucionan, ¿sí? Una tecnología que tú tenías que te ayudó a protegerte hace 2 años, claramente no es lo mismo que tú necesitas hoy y con mucha certeza podría decir que no va a ser lo mismo que te va a ayudar a protegerte en un par de años. Entonces, no es suficiente con lo que sepas hoy. Tenemos que seguir haciendo pues todos estos espacios donde podamos educar a los clientes. A todo el ecosistema, a los partners y nosotros mismos entender cómo es que estos atacantes están evolucionando todos los días para que de esa manera sepamos también cómo poder resistir o protegernos de esas amenazas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Creo que, como decía al principio, estos espacios son bastante útiles para que todos entendamos en cuáles son los contextos en los que estamos jugando. Gracias a Gama por el apoyo y, como decía Emma, pues por ser uno de los partners con los que estratégicamente estamos yendo a ayudar a nuestros clientes. Nos pueden seguir a nosotros como F5 en nuestras redes sociales. Somos bastante activos en LinkedIn. Nos encuentran como F5 Latam, donde pueden encontrar contenido en español. Así que bueno, aquí estamos para ayudarlos con lo que sea que necesiten. Muchas gracias por la invitación, nuevamente a Gama por tomarse el trabajo y la molestia de ser parte de esta concientización constante, tanto a los propios como ajenos. Como dijo Lina, síganos en redes, ahí van a encontrar mucha información de forma constante y a veces que se van a sorprender al nivel de innovación que está habiendo en Latinoamérica.